Entonces, en la tarde de hoy va a haber una persona como empresario excepcional, una persona con un gran conocimiento empresarial, pero si yo tengo que hablar de Eduardo Verdes Montenegro, tengo que decir que es un gran amigo, que tuvimos la posibilidad de conocernos en esta oportunidad, que ha sido para mí un gran maestro, una persona. Juntas hemos ido construyendo las redes, no solamente aquí, sino en muchos países del mundo, y yo me siento muy privilegiada porque aquí aprendes a conseguir amigos diferentes. Eduardo viene de ser arquitecto, él es arquitecto como profesión, pero un día, a través de esta oportunidad, decidió dar un giro a su vida, decidió reinventarse, decidió reciclarse, decidió dar un paso adelante, tal vez como pionero en una industria que en Europa pues era un poco más difícil que eso lo pudiéramos ver. Pero hoy en día se convirtió en un gran referente, en una persona que sin lugar a dudas no les va a dejar esto de alguna forma como pasar hoy el día, hoy lo van a recordar, hoy van a ver, se van a dar cuenta cómo él a través de su conocimiento y sobre todo de su experiencia, porque les va a hablar de su experiencia, les va a hablar de sus resultados. Y desde esa expectativa y de esa perspectiva, él hoy les va a enseñar cómo construir redes, esa cultura organizacional, cómo si nosotros desarrollamos estos pasos, va a ser fácil, siguiendo el guión, que podamos alcanzar ese estilo de vida que todos nos merecemos. Por eso, por favor, les pido que se pongan de pie todos los socios y vamos a darle un fuerte aplauso energético para que nos pueda entregar todas esas sabidurías y ese conocimiento a todos los. Bueno, no sé si saben ustedes quién estaba presentando a mí. Los señores invitados no sabrán, ¿no? No saben, ¿no? Le voy a contar brevemente. La persona que me ha presentado se llama Claudia Martínez. Ella es, aparte de una empresaria internacional reconocida, es decir, que cuando va a un país todo el mundo quiere estar con ella, es la fundadora del equipo de Madrid. Ella tuvo la visión hace ya unos 12 años, la visión de que esto podía cambiar vidas, empezando por la de ella misma. Y eso es una de las cosas que hacemos aquí, de hecho vamos a hablar un poquito de ese tema, ¿no? Ella es una mujer que también profesionalmente es conocida por su capacidad comunicativa, su capacidad de, como digo yo, de asimilar información y volcarla con facilidad hacia las personas. Y para nosotros es nuestro referente y vamos muy orgullosos por el mundo diciendo somos del equipo de Claudia Martínez. Pero las personas que no son del equipo de Claudia Martínez, que están aquí también, que son las líneas, eso lo entienden los socios, también las miran, que yo lo sé perfectamente. ¿A que sí? ¿Verdad que sí? Levanten los socios la mano. Ah, muy bien. Y ahora los invitados. Los invitados. ¡Wow! Bienvenidos. Gracias. Pues, como a mí me gusta estar cómodo, ya me conocen los socios, lo primero que me quito de chaqueta. Una de las cosas que dije hace poco es que hay que empezar a desmitificar el mundo de los negocios. El mundo de los negocios es, bueno, yo ya tengo muchos años, 65, tengo unos cuantos, y lo que me queda. Pero estos 65 años, le hablo un poquito de mi historia para que me conozcan, sobre todo los invitados, que no saben este señor quién es. Este señor que parece Santa Claus, o quizás un rey mago, no sé. Algo ahí tengo en eso. Pero cuando a mí me hablaron de esta organización, de este equipo, que ahora hablaremos de ello, yo vi algo con el corazón. Y eso es lo que les voy a decir a los invitados, porque los invitados se quedan aquí, evidentemente porque la persona que le invitó le ha dicho, oye, quédate, que vas a conocer un poquito lo que hacemos. Y de eso voy a hablar, de qué estamos haciendo. Pero el tema que voy a hablar hoy es muy interesante, aunque ustedes no estén en el equipo, aunque ustedes no decidan estar en el equipo, y sobre todo si ustedes van a estar en el equipo. ¿Por qué? Porque es algo que está marcando mucho el mundo de los negocios. Y como decía antes, yo quiero desmitificar el mundo de los negocios. Siempre, en mi época, cuando yo acabé arquitectura hace ya muchos años, yo soy arquitecto, por eso quería poner esta imagen bueno, un poco del trabajo que hacíamos. Cuando yo empecé arquitectura hace ya muchos años, en el 82 acabé, yo
siempre, desde muchos años, hasta hace poco, pensé que los negocios eran algo duro. Algo duro es algo duro de mantener, porque tienes que dejarte la piel para mantener un negocio. Me da igual si tienes una tiendecita de arepas en Colombia o si tienes un call center aquí en Madrid, da igual, lo que tengas, el mundo del negocio es duro. Pues aquí lo desmitificamos. Y yo quiero insistir mucho. Aquí el proyecto, el sistema, el modelo de negocio que utilizamos aquí desmitifica todo aquello. ¿Y qué ocurre? Que como es fácil, al principio no lo creemos. Yo no me lo creí. Creí, pero no me lo creí. O sea, quise creer porque necesitaba un cambio, pero lo utilicé como una forma de decir, bueno, tengo una vía de escape, una salida, ¿no? Y por eso voy a contar un poquito lo que hago. Aquí pone soy arquitecto. Yo soy arquitecto en cuanto a que estudié una profesión. Pero les digo una cosa. Esto no ha marcado mi vida. Que está quitado perdón. Esto es arquitecto, me ha parecido muy interesante durante muchos años, ahora verán cuántos años, porque me ha dado un conocimiento de los negocios y lo que no quiero. ¿Me entienden? La arquitectura, sigo amando la arquitectura, me encanta, me parece maravillosa. Pero yo ahora mismo soy emprendedor y además internacional. ¿Por qué? Porque cuando empecé, en el año 1980, empecé como arquitecto a salir a la calle, a comerme en la calle, que no me comí nada, claro, no me lo pilla. Pero tú sales de una profesión, de una carrera, sales con una emoción y ahora nada, no pasaba nada, porque en el año 80 había una crisis tremenda, ¿no? De 80 al 2012 yo cumplí mis sueños, hice muchos diseños, aquí tengo el Hotel Barceló, aquí tengo un edificio muy famoso aquí en Madrid, otro hotel, una residencia del siglo XVIII que se utiliza para muchas series de televisión, un edificio del siglo XVII, una oficina que algunos conoceréis, os sonará un poquito, algunos habéis estado allí en un momento dado. Yo he desarrollado mucho mi profesión y he trabajado con equipos, ¿de acuerdo? Aquí tengo un equipo que hizo este edificio, precisamente, este equipo, ¿de acuerdo? Ahí me veis, más joven, pero estoy más guapo ahora. No tengo abuelo. Pero ¿qué pasó? Así acabé, no sé si se ve bien. Ese soy yo, en mi estilo de escritura. Me estaba tirando los pelos. Sí, esta foto es real. Estaba tirando los pelos, luego acercaré con la foto un poquito. ¿Por qué? Porque realmente yo esto sí lo quería, pero lo que no quería era esto, lo que viene ahora. Y es que yo había trabajado durante 30 años con muchos tipos de personas o equipos, organizaciones. Yo trabajé con equipos multidisciplinares. Una obra requiere de muchas disciplinas y muchas digamos, profesiones, ¿de acuerdo? ¿Aquí conoce la arquitectura o la construcción? ¿O trabaja en la construcción? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Algunos. ¿Saben de qué hablo, no? De repente en una obra tienes a 20 oficios diferentes y te vuelves loco, ¿no? He trabajado con equipos profesionales y solo profesionales multinacionales. He tenido clientes muy potentes, no voy a nombrar aquí, clientes reconocidos a nivel mundial como durante esos 30 años. He tenido millonarios, puedo asegurarles que he trabajado con millonarios, intratables, algunos de ellos. He trabajado para empresas de todos los sectores y he trabajado en organizaciones. ¿Bien? Bueno, perfecto. Bien, hasta aquí voy bien. 30 años trabajando, pero ¿qué ocurrió? Que las organizaciones, para mí, en este caso, la única organización para mí ha sido siempre lo que se llama el Colegio de Arquitectos. Todas las profesiones tienen un colegio que teóricamente te defiende. Espero que me vayan siguiendo porque esto tiene una explicación, todo esto que digo, ¿no? Este que está contando mi historia, tiene una explicación. Yo pertenecía a una organización que se llama Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ahí está, que sigue existiendo. Pero era una organización donde, efectivamente, hacíamos reuniones de equipo, yo las he hecho, de mucha más gente, hacíamos luego reuniones de más equipos en la obra, esto es en la obra, y después también dirigíamos obras. Para al final acabar, como se puso la foto antes. Así. Esta foto me la hicieron en un momento dado, que dije, lo tengo que guardar, cuando dije, vale, quiero ser arquitecto, pero no quiero tener esta vida. Y así me puse fatal. Y entonces hice esta foto, ¿no? Entonces, esto es una organización que engloba arquitectos, como abogados, ingenieros de caminos. Esas profesiones, todas tienen un colegio de arquitectos, un colegio que le define y que le defiende. Pero aquí, la cuestión es que aquí acababa así. Y aquí es que todo esto era para una obra y luego desaparecía todo y mucha gente ya no volvía a saber nunca más. Estoy llevándoles ahora a otro campo, que van a entender rápidamente, y es, ¿qué es SEL? La organización a la que pertenecemos, las personas que estamos aquí, pertenecemos a una organización que se llama SEL. Mi mujer Marga antes ha hecho la presentación y él hablaba de SEL.
Social Economic Networker es una organización de impacto mundial. ¿Qué me ha dado a mí SEN para que haga todos son imágenes, ¿vale? Bueno, me ha dado, por ejemplo, estar con gente maravillosa. Pero es que son gente para siempre. Si quieres, claro. Aquí estamos ahora mismo en Orlando, una foto que estamos... Bueno, aquí está Claudia también, aquí está Pepe, aquí hay personas también, aquí estamos en una foto con el Club Almería, ¿de acuerdo? Que representaba RISE, sube, extiende, representaba la filosofía de SEN, que es una organización como el curso de arquitectos. Colegio de arquitectos, tú tienes que pagar un dinero para que te defienda y a veces no te defiende. Es mi experiencia. Si hay un arquitecto aquí que diga lo contrario, y lo escucho. Sin embargo, SEN, desde el primer momento, me dio la mano y me permitió como organización incorporarme, y en este caso, pues por ejemplo, en Orlando, ser feliz y desfilar con mi mujer. La habéis visto ahora, ¿no? Desfilar. ¿Qué es desfilar? Esto de desfilar, ¿no? Los socios sabemos de qué va esto. ¿Qué es desfilar? Pues algo que vamos a hablar luego, de esta organización SEN, que la hablaré hacia la mitad. Básicamente lo que hace es reconocer tus éxitos, reconocer tu trabajo, públicamente. Y eso yo no lo conocí aquí. Aquí acabamos un edificio que he visto ante la foto, que para mí es un edificio espectacular, es un hotel que hay en Aranjuez, que sale en una película, por cierto, y nadie me felicitó jamás. Quizás tampoco tenía yo concepto de que me quiero felicitar, quizás mi ego ahora me dice, no, es muy importante entender que felicitar a las personas, que es parte de nuestra cultura organizacional, es fundamental, porque a quien no le gusta ser reconocido. Y no tiene que ser en tarima, en un evento, puede ser por tu papá, puede ser por tu papá, ¿no? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Que tu papá no te ha reconocido? Y duele, ¿eh? O tu mamá, o tus hijos no te valoran, o no te aprecian, o no saben lo que estás haciendo. Ya estás trabajando 12 horas y va a pasar como pasó a mi hijo. Mi hijo, cuando mi hijo tenía ya 16 años, yo trabajaba de sol a sol, y nunca mejor dicho, incluso cuando me iba sin sol, le dijo un día, papá, menos dinero en casa, menos PlayStation y más papá. Y cuando te dicen eso, duele. ¿Qué ocurre? Que aquí yo estaba como pollo escabezado. Buscaba unos resultados que es lógico, eres arquitecto y tal. Pero aquí me hicieron ver, en serio, me hicieron ver que había algo más que trabajar, que había algo más que pelearse y luchar. ¿Me entienden? Los invitados, espero que esté transmitiéndoles correctamente lo que quiero transmitirles, porque los socios me están entendiendo porque ellos ya llevan ese proceso, están viviendo el proceso. Aquí todo el mundo llega con un proceso, todos. El mío fue el que fuera, pero Paulina, ¿dónde estás, Paulina? Ah, estás aquí. ¿Tú has tenido un proceso? Bueno, no voy a contar nada más. Paulina es que antes ha salido presentando a Marga, ¿no? Gracias, por cierto. Es importante, por lo tanto, entender que las organizaciones tienen procesos, ¿de acuerdo? Y los procesos de organizaciones son los siguientes. Toda organización o empresa, vamos a ver, lo que es la cultura organizacional de lo que voy a hablar hoy, tiene que ver, lo tienen o empresas o organizaciones, incluso mini empresas, o incluso hasta, podría decir, hasta una familia. Pues, o sea, yo es que cuando escuché sobre el tema hace este verano, la cultura organizacional, yo profundicé mucho, he leído libros, tengo ahí un libro, profundicé mucho y digo, ¿qué es esto? Yo como arquitecto jamás me planteé que hubiera una cultura organizacional. Aquí me he planteado y he dicho, wow, si es que esto es una bomba maravillosa. ¿Por qué? Porque cualquier organización quiere resultados. Quiere. Tu resultado puede ser ganar mucho dinero, tu resultado puede ser formar a gente, tu resultado puede ser muchas cosas, o hacer un edificio, un hotel como este. Pero antes viene una fase que es comportamiento y estrategia. La organización, para llegar a resultados, tiene que pasar por unos comportamientos y unas estrategias. Si tu resultado es ganar mucho dinero, estás en una organización o una empresa cuyo comportamiento no suele ser muy bueno, no suele ser, no digo que lo sea. Muchas empresas, yo he trabajado para empresas multinacionales y no quiero volver atrás, porque ha sido tremendo. Y estrategias, pero antes, ¿qué hay? Valores. ¿Qué valores tiene una empresa para tener un comportamiento y llegar a resultados? Pero fíjense, sobre todo los socios, que saben por dónde voy, que antes que los valores tenemos que tener una cultura organizacional. La cultura organizacional lo es todo.
La cultura organizacional es como el carácter que tiene el equipo. Luego veremos más cosas. Entonces, el proceso para mí es al revés. A veces es al revés. ¿Qué resultados quiero? Bueno, y está bien. Pues quiero ser la número 1 del mundo en bebidas gaseosas. Perfecto. ¿Cuál es tu comportamiento y tu estrategia? Marketing, ¿no? El ser muy agresivo, muchas veces es agresivo. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué valores defiende esa empresa? Muchas empresas, que yo digo como experiencia de 32 años como arquitecto, muchas empresas tienen unos valores oficiales y unos valores internos. Y esto es muy importante, la diferencia que hay. Pero luego la cultura organizacional de lo que estamos hablando hoy es esa partida hacia saber hacia dónde vamos. Veremos muchos temas. Entonces, la cultura organizacional, ¿qué es? El tema de hoy es cultura organizacional y metaliderazgo, que luego explicaré meta con 2 T's. ¿De qué va eso? Porque muchos, a ver, no creo que lo habéis escuchado, yo lo he escuchado hace poco y me parece súper interesante. ¿Qué es una cultura organizacional? Un conjunto de creencias, hábitos, valores, actividades y tradiciones compartidas. Tradiciones compartidas. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas? ¿Qué son lo que realmente tiene la persona de una empresa u organización? Entonces, si nosotros somos STEM, que luego hablaré de ello, como organización, ¿qué tenemos? Un conjunto de creencias, ¿en qué creemos? No entro aquí porque para eso tenemos nuestra guía, y yo he estudiado esto, nada más que me he cogido estos 2 libros para hacer esta formación, y eso es verdad, he leído otros libros, como Focus, de Daniel Goleman, un libro muy recomendable, y otros libros también muy interesantes sobre el tema, y Peter Drucker, que es uno de los grandes economistas y que ha creado una nueva empresa en Estados Unidos y en el mundo entero, donde habla de la cultura organizacional, lo importante que es la cultura organizacional para que funcionen las organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces ellos dicen, ¿qué tenemos? Como SEN tenemos unas creencias, unos hábitos, unos valores. Siempre hablamos que SEN es principios y valores, ¿cierto? Tenemos unas tradiciones compartidas. Vamos a verlo luego. Entonces, lo importante es que la cultura organizacional se crea, lo hagas bien o lo hagas mal. O sea, pues se pueden tener costumbres o hábitos malos y sigue siendo una cultura organizacional. Por eso no te asocies con cualquier organización, digo yo. ¿Ok? Incluso como SEN podemos tener en un momento dado malos hábitos, o podemos tener malas creencias, o equivocarnos en los valores, porque somos personas. ¿Y qué les pasa a las personas? Que nos equivocamos, que somos humanos, no somos perfectos. ¿De acuerdo? Entonces, la cultura organizacional se puede generar haciendo las cosas bien o mal, pero lo más interesante, me encanta esta idea, es que es un aprendizaje inconsciente. O sea, lo aprendemos de forma inconsciente. Y cuando yo entro a SEN, hace ya unos añitos, aprendo de una forma inconsciente. Hay una parte consciente mía que dice, yo quiero hacer esto, pero hay una parte inconsciente mía que me va, en el fondo, porque es como un goteo, ¿de acuerdo? Porque, ¿cómo es posible que yo en estos años sea una persona tan diferente? Estaba con Jimena, inclusive con Marina, que me decía, es que tú eres el mismo que hace un año, ¿no? Ni hace un mes, y diría ni siquiera hace una semana. Siempre buscando ser mejor persona. Lo he hecho más ganas. Y ahí está la clave, porque hay una parte importante, es que las organizaciones tienen un aprendizaje inconsciente. Y sobre todo los socios que llevan más tiempo, estoy seguro que me entiendo lo que quise decir. Por lo tanto, la cultura ideal, la cultura organizacional ideal es la que la organización necesita para alcanzar su estrategia, sus resultados. Tenéis, por ejemplo, una tienda, vuestro objetivo es vender zapatos, ¿y qué vais a hacer ahí? Pues vais a crear una cultura. Si tienes empleados, esas personas tienen que tener una cultura que tú. Entonces, si tú eres una persona que sabes que el concepto es atención al cliente, sonreír, nunca llevar contraria al cliente, eso que sabemos todos, y tú empleas personas, que me pasó a mí como arquitecto, que son lo contrario, no está esa persona alineada con tu cultura organizacional. Pero es que tú no le puedes cambiar, porque hemos dicho que es un aprendizaje inconsciente. Esa persona venía, en este caso ese chico que viene a mi estudio, venía con una cultura, digamos, un proceso inconsciente, complejo, muy complejo. Problemas familiares, que al final después de todo, tenía título de arquitecto, pero ya está a punto, todavía más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es importante? Saber qué necesita la organización para alcanzar su estrategia. Puede ser
estrategia, puede ser metas, puede ser lo que queramos. Avanzo. Vale. Vamos a poner un pequeño vídeo. Luis, ¿puedes? Vamos a poner un poquito. No hace falta tampoco apagar las luces. Porque vamos a hacer un parón. Son unos dibujos animados muy buenos que me gustan. De una empresa, me da igual el nombre, que luego viene, donde explican lo de la cultura nacional. Muy interesante. Gracias, Luis. Está ahí en los teclados y valoramos las personas que están ahí. Ahí está. Atentos. A ver si se oye. Aprendiendo sobre la cultura organizacional. Les presento a Juan. Él trabaja en la empresa Alfa, una empresa que tiene una cultura abierta, donde las personas ventilan abiertamente los conflictos para llegar a mejores resultados. Juan tiene la creencia de que es bueno enfrentar conflictos. Él está contento en la compañía Alfa, pero la compañía Beta se lo acaba de jalar para trabajar. Pero Juan no conoce la cultura de la empresa Beta. A diferencia de la cultura de la empresa Alfa, en Beta los conflictos no se ventilan, más bien se ponen debajo de la alfombra. Existe una creencia compartida por todos que enfrentar conflicto es algo negativo. Pero como Juan no conoce la cultura, apenas ve algo en un área que tiene que mejorar, lo dice abierta y directamente. Cuando lo hace, todos le ponen caras raras. Se sienten acuchillados por Juan, que gana rápidamente la chapa de el verdugo. Rápidamente se encargan de enseñarle lo que se hace con los conflictos en Beta, que es ponerlos debajo de la alfombra. Juan ahora ha descartado la creencia que es bueno enfrentar conflictos y ha internalizado la nueva creencia en su cerebro que enfrentar conflictos es negativo. El problema con esta cultura es que cuando es necesario decir las cosas para salir de la crisis, todos están mudos. Nadie se atreve a traer los problemas a la mesa por miedo a ofender a alguien, perjudicando a la empresa en su conjunto. La cultura es el conjunto de creencias compartidas que las personas tienen en una empresa y que han aprendido, ya sea haciendo las cosas bien o cometiendo errores. Este aprendizaje es inconsciente. Las creencias definen las conductas de la gente, que a la vez define la cultura, que es la que impacta en los resultados. Si el pez podría hablar y le preguntáramos cómo es el agua, su respuesta sería, sin duda, ¿de qué estás hablando? Lo mismo pasa con la cultura. Vivimos debajo del agua de la cultura, pero no somos conscientes de ella, a menos que, como Juan, vengamos de otra empresa. Pero rápidamente nos adaptamos a la nueva cultura. No somos conscientes de las creencias de la cultura, simplemente las tenemos y definen nuestras conductas. ¿Cuál es la cultura ideal? La verdad es que no existe. En todo caso, es la cultura que la empresa necesita para alcanzar su estrategia. La cultura ideal para una empresa puede ser muy diferente que para otra, dependiendo de su estrategia. Por ejemplo, una empresa que ha decidido diferenciarse por innovación, vendiendo productos innovadores que se distingan de la competencia, requiere una cultura de creatividad, una cultura de trabajo en equipo, una cultura con sentido del humor que cree un ambiente lúdico. Pero ahora, imagina una empresa que fabrica tanques. En este caso, su estrategia es ser el productor más económico del mercado. Y su cultura debe tener otro tipo de valores, como por ejemplo la mejora continua, excelencia operacional, seguridad, austeridad. Una cultura totalmente diferente a la anterior. Si usted conoce su estrategia, la cultura debe ser como un arco que le impulse y haga que ésta se cumpla y dé en la meta. La cultura ayuda a impulsar la estrategia. Pero ¿cómo se crea la cultura en una empresa? ¿Cómo se logran instalar conductas en cientos o miles de personas? La respuesta es complicada. Es a eso que
que nos dedicamos en nuestra empresa Efectos Fishman Consultores. Pero si tuviera que darle un solo consejo, le diría que observe a qué le presta atención su líder. Y que aquí me refiero al líder máximo. ¿Acaso su líder le presta atención a resultados? Probablemente. Le garantizo entonces que su empresa tiene una cultura orientada a resultados. ¿Acaso su líder le presta atención al mercado? Lo más probable es que sí. Entonces le garantizo que su empresa tiene una cultura de orientación al mercado. ¿Acaso su líder le presta atención al trabajo en equipo? Posiblemente no. También le garantizo que el trabajo en equipo solo es un símbolo en la pared y no un valor compartido. Sí, a lo que le presta atención el líder termina entrando en la cultura. Tan simple, ¿no? La atención del líder es uno de los principales formadores de cultura, pero a la vez tan difícil de lograr. Cuentan que una señora que quería dejar de comer dulces fue a visitar a Gandhi para pedirle consejo. Y le dijo: maestro, quiero dejar de comer dulces. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hierbas me puede dar? Y Gandhi le dice: regresa en 3 semanas. No entiende, maestro, mi marido me ha mandado a que venga acá y le pida, por favor, la receta para dejar de comer dulces. Estoy desesperada, mi marido me molesta todo el día. Por favor, denme de una vez las hierbas que debo tomar. Regresa en 3 semanas. Pero maestro, regresa en 3 semanas, le grita Gandhi. La señora regresa en 3 semanas y Gandhi le da una serie de pócimas, le da unas hierbas. E indignada la señora le dice a Gandhi: oiga, pero ¿por qué no me dijo esto hace 3 semanas? ¿Por qué me hizo esperar 3 semanas? Y Gandhi le responde: primero tenía que aprender yo a dejar de comer dulces para poder enseñarle. Igual que la historia, la cultura que entrará en la empresa es aquella que los líderes estén dispuestos a dar el ejemplo y estén dispuestos a prestarle la atención requerida. Son con esos líderes que nosotros queremos trabajar en Efectos. Bueno. Entonces, ¿les ha gustado, no? Sí. Es fácil de entender ciertas cosas, a veces, porque las complicamos mucho. Pero yo cuando vi este vídeo dije: aquí está parte de la esencia de lo que es Zen. Y luego este vídeo lo vamos a recuperar luego algunas frases, ¿de acuerdo? Cuando pueda, Luis. El hombre de los teclados. Bueno. Perfecto. Bueno, quería hacer este pequeño parón, porque, como digo, llevo un tiempo estudiando el tema lo que es la organización, lo que son organizaciones, lo que son empresas. Este vídeo realmente está hecho para empresas, pero fíjense, porque aquí parece que hay un jefe que te dice, ¿no? Y hace lo que hace el líder, ¿no? Pero me he dado cuenta de que esto es exactamente igual en las organizaciones, lo mismo. Vamos a ver, ¿cómo se crea una cultura? ¿No? Ya hemos visto ciertas cosas muy interesantes que ha dicho este vídeo, ¿no? Hay muchas formas, pero ha dicho algo importante. Una de las formas básicas de crear una cultura es observar al líder. ¿Qué está haciendo el líder? ¿Cómo se llama el líder aquí en nuestro equipo? Martín. José Mejía. Gracias. En Zen, aquí observamos todos, y cuidado, Claudia, está el líder, que es el dueño en el bar. ¿Cierto? Perfecto. Entiendo que ha dicho Claudia, porque efectivamente no está el líder Claudia. Claro. Pero yo quiero ir más arriba. Y además dice un señor que luego veremos, luego dice: está bien que te fijes en líderes por encima tuya, pero es el momento de que tú cojas y seas el líder y veas los líderes que puedes crear debajo. Eso luego lo vamos a decir, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el líder? Bueno, lo termina de Bares. Que cuesta ponerlo. ¿A qué presta principalmente atención el líder? Y aquí es importante, son unos puntos muy interesantes. A mí me ha hecho mucho pensar esto. Siempre dicen que cuando te ofrecen que hagas una formación es para que tú aprendas. Así que yo he aprendido muchísimo. Además es que llevo días... yo entiendo cosas que antes no entendía, ¿de acuerdo?
Si el líder observa el mercado, o sea, quiere el mercado, significa que quiero ser, en este caso, el número uno de vendiendo, yo que sé, zapatos o vendiendo zapatillas, ¿de acuerdo? Pues entonces está enfocada la cultura al mercado. Entonces, estás pendiente de si sube tus acciones, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? También puede ser una cultura enfocada al poder. O sea, cuando yo domino cierto mercado mundial, es poder lo que busco. También puede estar enfocado a la norma. Hay empresas que no me quiero salir de la norma porque, vale, otras puede ser que vendan más, pero, y es bueno, es que yo quiero ser, en este caso dentro de la norma, significa que yo voy a cumplir todos los reglamentos, etcétera, etcétera, que no hay empresas que no hacen, lo digo yo, que trabaja con ellas, ¿no? Hay culturas enfocadas a los resultados, o sea, donde muchas veces las personas no importan. Si yo necesito resultados, por ejemplo, yo necesito facturar este mes en mi estudio de arquitectura, ¿no? Yo necesito facturar 12.000 euros y si facturo 14.000, entonces yo puedo enfocarme hacia resultados y está bien, porque yo tengo que pagar facturas y tengo que pagar salarios y puedo enfocarme, sin embargo, a las personas que trabajan en equipo. Este punto número 5 es el clave. Porque algunos de los socios, Marina, SEN está enfocado, tiene cultura organizacional hacia ¿cuál de los puntos? ¿1, 2, ninguno? Al 5. ¿El 5? Sí, a los resultados. Pero está enfocado a los resultados, ¿eh? Sí, También. Pero es todo es relativo. Puede haber empresas enfocadas a los resultados y lo podemos vivir como algo negativo, o puede ser, como pasa con SEN, nuestra organización, que es una organización enfocada a resultados. Además, así lo dice el libro. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que determina que la mayoría de las empresas no generan, incluido, bueno, yo en mi estudio sí tenía reuniones de equipo, ¿de acuerdo? Y eran muy interesantes. Yo ya venía, cuando llegué a este equipo, yo venía ya con una facilidad para escuchar a la gente. Luego un tiempo me lo olvidé, pero luego he vuelto, porque es importantísimo escuchar a la gente, ¿de acuerdo? Pero lo que me gustó es que yo ya trabajaba en equipo, pero en este momento, o sea, cuando yo estaba como arquitecto, yo trabajaba en equipo dando órdenes, que es muy diferente a lo que hago ahora. Es que si yo doy órdenes, ¿a dónde voy? Porque ya está bastante lleno de fuera de gente que da órdenes, para que decir, a los invitados les digo que aquí le van a decir unas buenas órdenes, van a decir lo que tienen que hacer, entonces que están corriendo y yo voy detrás de ustedes. Esto es importante en esta estructura nuestra, ¿vale? El teamwork, el trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo se crea la cultura? ¿Qué hace el líder nuestro? Hermino Nevares. Está enfocado en los resultados porque hay una parte muy importante socioeconómica y es que las familias tengan resultados también económicos, ¿de acuerdo? Pero trabajando en equipo. ¿Sí? Si se acuerdan en el vídeo, hablan de esto y hay unos momentos en una mesa con 5 personas hablando, trabajando en equipo y hacen un tacha en el rojo. ¿No se han fijado? Sí. Como diciendo, no es lo habitual en las empresas. Y las organizaciones tampoco. Yo he conocido muchas organizaciones, incluso sin ánimo de lucro, organizaciones, en fin, que no lo tienen. Entonces, yo voy a contarles a ustedes 2 experimentos de liderazgo diferente. Uno se hizo en Harvard, por parte de un investigador norteamericano, claro, Harvard. Él habló con 10.000 personas de diferentes empresas en Estados Unidos. Estamos hablando de liderazgo que tiene que ver con la cultura, ¿de acuerdo? Él entrevistó a 10.000 personas y a todas las personas, a las 10.000, durante mucho tiempo entrevistó a esas 10.000 personas de varias empresas, y a todas les preguntaba lo mismo. ¿Usted cree que podía rendir más de lo que rinde ahora mismo? ¿Y cuánto cuantificaría usted su rendimiento en la empresa? Y sacó una conclusión, que el 90% decía que solo rendía el 20%. Dio el segundo paso, que dijo, ¿y por qué usted da solo el 20% y no da el 100%? Y sacó una estadística, que está en internet, en común, que prácticamente todas las personas, de las 10.000 personas, tenían en común que en su jefe, tal que su jefe pascual. Mi jefe no me atiende, mi jefe me ordena, mi jefe me martiriza, mi jefe no me deja moverme, mi jefe tal. Fijaos, increíble, ¿verdad? Entonces no estamos haciendo un trabajo espectacular aquí, que no tenemos jefes. Y el único concepto que se puede ver como un jefe es el hecho de que nosotros podemos dar el 100% aquí, porque no solo vamos a ser recompensados económicamente, que es importante, sino también reconocidos. Porque yo digo que mientras más rango, y perdón, señores invitados,
Mientras más rango tenemos en esta organización, yo siempre he dicho, es que más rango, más dinero. Sí, pero más rango, más servicio haces al equipo. O sea, un platino, ¿me entendéis los socios? Está haciendo un trabajo a la sociedad. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que te dejes la vida en empresa o para una empresa y no tengas ningún tipo de recompensa. Por eso me parece importante entender que estamos haciendo un cambio en la sociedad. Porque aquí no hay jefes. Yo no puedo decir que Claudia es mi jefa. Nunca lo he vivido así. No estaría aquí. Ya tuve jefes. No se puede imaginar los jefes que he tenido. Dije que tuve millonarios. ¿Se acuerdan? De jefes. Segundo experimento. Fútbol infantil en España, en Cataluña. Se hizo un experimento por parte de un psicólogo. Hizo un experimento muy interesante. Él iba a ver los partidos, quería el comportamiento de los chiquillos, de los infantiles, jugando al fútbol, y iba a los partidos, ¿verdad? Y siempre al final se acababa dando la vuelta y mirando hacia la grada. Y decía, ese ruido viene de la grada, o sea, y se dio cuenta, importante, que eso es una imagen real. No sé dónde es en España, donde un niño separó a dos padres que se iban a pegar. Tenemos imágenes, ¿de acuerdo? Es dramático, pero es verdad. Mi hijo que ya tiene una edad, va a cumplir 40 este año, en el 2020, pero cuando era pequeño él jugaba en el Estudiantes. Algunos saben lo que es el Estudiantes de baloncesto, ¿no? Y yo iba a acompañarle todos los sábados, muy sacrificado yo, porque tenía ganas de dormir, pero me llevaba a mi hijo a jugar al baloncesto, y yo veía que los chicos en la cancha tenían unos codazos, porque el baloncesto requiere de esto, muchas veces en este sitio, pero los padres eran terribles. Y se habló hace ya muchos años. Mi hijo tiene 40, pues hablamos de cuando tenía 10, 12 años. ¿De acuerdo? Entonces, este estudio lo hizo este hombre lo que dijo, entonces no voy a analizar a los niños, voy a analizar a los padres, que son los líderes en sus casas. ¿Entienden? Y hizo un análisis y al final el estudio no lo hizo sobre los niños conmigo, sino sobre los padres, y descubrió que había dos tipos de padres, o sea, dos clases de liderazgo en la casa. El liderazgo, porque en casa también hay una cultura organizacional. No sé si se han dado cuenta los socios, yo me la encuentro aquí. O sea, ¿qué cultura tienes en tu casa con tus hijos? ¿Los edificas? ¿Los valoras? Él dijo, había dos tipos de padres, los impresentables, los llamó así. Sí, los impresentables, dijo una palabra peor, pero lo dejo ahí, impresentables, dijo una palabra peor, donde los papás pinchaban al niño para que diera patada al otro o compitieran ferozmente. Y cosas peores que no quiero hacer aquí, porque yo me he visto el estudio. Pero había otros padres que incitaban al niño a ser mejores, a respetar al contrario, a respetar en el campo, al árbitro, a no enfrentarse jamás. Y el estudio que hizo él durante unos años es que los niños de esos padres que les edificaban, llegaban, se mantenían y crecían y tenían buenos resultados. ¿Qué cosas? Y si fueron otros niños, a los 2 años, la mayoría, de una media de 2 años, dejaban el fútbol. Por lo que les había metido su papá o su mamá, porque aquí no le damos ninguno. Sí, yo he visto también mujeres. En fin. ¿Por qué cuento esta historia? Bueno, tiene que ver mucho con cultura organizacional en la casa, tiene que ver mucho con liderazgo, que ahora hablaré de este tema, ¿no? A ver, los que estamos en SEN, yo llevo ya años, los que llevan poco, los que llevan mucho tiempo, saber en dónde estamos. Sí lo sabemos, yo sé que lo sabemos, pero a veces estas cosas te dicen, wow, entonces, ¿qué pasa? Yo, que estoy formando parte de SEN, ¿qué está haciendo SEN como cultura? Pues la cultura de SEN está orientada hacia las personas y los resultados. Lo hemos dicho antes, ¿se acuerdan? ¿Y qué más? Y lo que me gusta es que cada miembro del equipo, lo he escrito todo, me gusta escribir textos, me gusta escribir los PowerPoint muy cortos, pero esto no me digo otra. Cada miembro del equipo se convierte en representante y a la vez en un modelo de las características que definen un miembro de SEN. Y aquí tenemos al doctor Emilio Nevares, a Rafael Santiago, a Rani Marrero, a Juan Rosado y a Lourdes García. ¿Por qué los he puesto a ellos? Son los primeros que empezaron las organizaciones. Si los invitados, ya les explicarán quiénes son. Son personas normales, ama de casa, carpintero, economista también, un señor que cuidaba coches, otra ama de casa, que gracias a la cultura organizacional que metió este señor en el inconsciente colectivo de SEN, ha conseguido que estas personas sean referentes mundiales. Yo con mi título de arquitecto podría estar equiparado con él. Carreras Italia. ¿Saben para qué me ha servido? Lo dije antes, para saber lo que no quiero ya.
¿De acuerdo? Sí, quizás hablo un poco mejor que las personas, porque para eso he estudiado y me he pagado una carrera. Pero ¿saben algo? Eso es cabeza. Aquí, si no tienes corazón, no vas a ningún lado. Estás perdido. ¿Qué tiempo tengo? ¿Se me ha parado el reloj? ¿Será que no tengo el reloj en la mano? ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Vale, perfecto. 5 minutes. Ok. Seguimos. Entonces, ¿qué compone la cultura de Zen? ¿Qué lo compone? Vamos a ver. La cultura organizacional determina la forma en que cómo funciona una organización. Esta se observa a través de estrategias, estructuras y sistemas. Muy importante esto que estoy diciendo. Es una fase larga, pero es que la he querido, es que no puedo quitar nada. O sea, la cultura organizacional de Zen determina cómo funciona la organización Zen. Y está enfocada en, ahora veremos en esos puntos, 6 puntos, ¿de acuerdo? Y esta, para mí, es importante. Y esto, sigo diciendo esto. O sea, no sé si tenéis estos libros. Imagino que los socios sí. Los pequeñitos son una bomba, ¿eh? Yo no he visto más información metida en más poco espacio que este libro. O sea, en una página puedes hacer una formación de varias horas. Os lo recomiendo. Bien, entonces, ¿qué dice, en este caso, Albino Nevares? Lo primero es que nosotros, uno de los componentes de la cultura organizacional de Zen es que es la autonomía dirigida. Interdependencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros básicamente somos líderes autónomos, pero tenemos una estructura y un sistema y una estrategia en común, lo cual, y además lo bueno que tiene es que empatizas con ella rápidamente, energéticamente, porque no te está diciendo pisa al otro para crecer, te está diciendo ayuda al otro para crecer. ¡Wow! Eso ya te rompe totalmente los sistemas. Y eso es Zen. Estructuras. Contamos con estructuras, con unas reglas, unas normas, que curiosamente yo, voy a decir la verdad, yo cuando empecé a buscar defectos a la organización. Sí, porque vengo de ese mundo. Yo cuando hago un edificio, solamente que aquí hayan puesto un hierro de menos, puede este edificio peligrar. Yo busco defectos. Porque un defecto me puede llevar a la cárcel, no sé si lo saben. Hay muchos arquitectos que han pasado por la cárcel. Muchas veces injustamente, pero ¿por qué? Porque la responsabilidad es tremenda. Entonces yo busqué defectos. Luego me dicen también que hay algo importante que es el apoyo. Tenemos una estructura de apoyo a nivel internacional. Por ejemplo, si te contamos la historia, teníamos una chica en Nueva York, Alejandra López, que quería entrar a formar parte del equipo nuestro. Hablamos con Caterina Alcila, que vive en Nueva York. La llamamos, oye, necesito tu apoyo en Nueva York, lo que necesites, platino, etc. Ella la recibió, ella se asoció con nosotros, pero sí fue formada para allí. Esto, para los invitados, ya sé que le choca un poco. Lo entenderán si se quedan. Apoyo, después identidad. Tenemos una identidad muy clara, muy clara. Además es que la guía de éxito te explica muy bien cuál es nuestra identidad, ¿no? Y yo digo, qué inteligente este hombre lo que hizo hace 20 años. El tema de la cultura organizacional ya tiene, en los años 30, 39 ya había personas que hablaban de ese tema en Estados Unidos, donde nadie les hace caso. Ahora escuchamos qué pasa en Estados Unidos, porque cuando una mariposa vuela así en Estados Unidos, aquí nos entra una corriente. Aquí está dentro, ¿de acuerdo? Pero el doctor Albino Nevares creó esto. El reconocimiento, lo he dicho antes. No estamos acostumbrados a que nos reconozcan. No estamos acostumbrados a que nos digan, vales mucho. Muchas veces dirán, ¿qué querrá de mí? ¿No? Sí. ¿O no es verdad? Y lo importante, y aquí quiero volver este punto al vídeo. ¿Os acordáis que dice el vídeo? El chico que trabaja en Alfa está acostumbrado a confrontar conflictos. Evidentemente, no se trata de airear los conflictos. Tengo un conflicto con una persona, me siento con ella, me pongo con ella, la miro a los ojos y digo, vamos a resolver este conflicto. En la empresa no es así. No es así. En la empresa es lo ponerlo debajo de la alfombra. ¿Se han fijado antes? Eso es la empresa. No digo toda, por favor. No me entiendan mal. Podría estar horas contándoles mi experiencia. Ahora un día escribo un libro sobre lo que es el mundo de la empresa desde el punto de vista de un arquitecto. Y la tolerancia de los riesgos y cambios, maravilloso. O sea, es que constantemente Zen, capitado por Albino Nevares, y en este caso esas personas que hemos visto, algunas más, están constantemente evaluando riesgos y cambios, lo que estamos haciendo. Por eso, bueno, me permiten, señores invitados, los socios,
somos como el renuevo, adaptógenos. Nos adaptamos. Entonces, por último, ya son 2 diapositivas nada más, quiero dejaros con esto. Muy importante, tenemos puesto en rojo. La cultura organizacional no se lidera. No. Marga, tú tienes que ser cultura. No. La cultura no se administra, no se controla. ¿Qué se hace? Las personas somos las que generamos la cultura. La cultura es como el carácter de la organización. ¿De acuerdo? Muy interesante este tema. No se controla, se lidera. La cultura se lidera, o sea, en el liderazgo, que ahora veremos al final de todo, ¿qué es eso del metaliderazgo? Se está generando la cultura organizacional. No puedo administrar, ni puedo controlar, ni puedo imponer la cultura organizacional a nadie, porque forma parte del inconsciente colectivo, que decía Carl Gustav Jung, para que sepa de quién es, que es muy importante entender eso, ¿de acuerdo? Pero lo bueno que tiene es que, ¿cuál es mi fórmula personal para el liderazgo? Aquí está la clave, porque si yo digo que yo soy la cultura organizacional de mi organización, de ser, y yo soy la persona responsable, la única responsable soy yo de mis decisiones, de mis resultados, soy yo y nadie más, ni mi línea de auspicio, ni mis frontales, ni mi nada de esto, y insisto, señores invitados, te explicarán qué es eso, son cosas buenas todas. La cultura, ¿cuál es la forma personal? Pues aquí es importante. Roberto Murray, un mexicano espectacular, un hombre que ha pasado por miles de empresas, ha estado con empresas muy grandes, él está dedicado ahora al metaliderazgo, pueden encontrar en internet. Él habla básicamente que el metalíder, con 2 T's, no sé por qué ha puesto 2 T's, pero yo si lo pone, el metalíder es el que se lidera a sí mismo y lidera a los demás con su ejemplo. Y ahí está John Maxwell, que muchos hemos leído y seguimos leyendo, que dice: el líder no da órdenes, el líder da el Ejemplo. Y este hombre, Murray, tiene cosas increíbles en internet. Él dice que la cultura organizacional tiene que ver con el liderazgo o el metaliderazgo de las personas que forman parte de la organización. ¿Y cómo? Pues aceptando, primero, y esta es la primera perspectiva. Los resultados son de mi organización, son míos, en todos los sentidos. O sea, me tengo que hacer responsable de mi equipo, mi organización, de mis resultados. Yo soy responsable, el único responsable. Ya basta, por lo menos para mí basta decir, es que no sé qué, es que yo soy responsable. Pero claro, ¿cómo nos cuesta hacernos responsables de nuestra vida, verdad? No sé ustedes. Cuesta. El otro día fuimos a ver la última de la Galaxia, porque me encanta, la 9, y me gustó mucho que una mujer fuera la líder, me encantó. Sí, la salvadora del Eso es muy mundo. interesante. Pero hay un momento dado que le dicen a uno de los líderes de la rebelión, dicen: ¿a qué tienes miedo? ¿Y sabe qué contestó? Tengo miedo a mí mismo. Tengo miedo de mí mismo. Y esa frase, bueno, la película tiene muchos mensajes, pero eso me gustó mucho, porque al final yo soy responsable, pero tengo que reflexionar, y para ser responsable tengo que tomar unas reflexiones sobre mí mismo y decir: ¿en qué me equivoqué para lograr resultados? ¿Qué puedo mejorar para tener mejores resultados? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí de esto? Porque esto es que la sociedad que nos ha parido nos ha enseñado a sufrir y a lamentarnos y a quejarnos y decir: es que yo tenía que haber hecho mejor, es que soy un desgraciado. No, si te equivocaste, ¿qué has aprendido? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué aprendí? Y es un cambio de paradigma muy fuerte, porque lo tenemos en el inconsciente. Y yo sigo ahí todavía trabajándolo, por eso estoy aquí, para trabajarlo. Estoy siendo íntegro y coherente, ¿verdad? Esto es para autoformación, ¿eh? ¿Verdad que sí, socios? ¿Sabéis qué hago? Entonces, la última imagen, esto es el metaliderazgo. Y esto influye a la cultura organizacional. O sea, esto resume todo de la formación, ¿eh? El metaliderazgo, le llama este hombre, pero lo llamamos siempre, yo hice una formación hace ya tiempo, que está en internet, que se llama autoliderazgo. Esta parte es muy importante. Si queremos crear una cultura organizacional que no la puedes dirigir tú, sino puedes absorberla como algo tuyo,
Si tú quieres realmente tener resultados en este proyecto y en la vida, porque este proyecto es un proyecto de vida, perdonen, señor invitado, que lo sepan, es un proyecto de vida, es un proyecto que transforma tu vida y la vida de tu entorno, entonces tenemos que empezar por hacernos metalíderes, o si quieres hacer líderes, de nuestra propia vida. Y por eso Sen tiene esos resultados que tiene. Por eso el doctor Narváez tiene los dos que tiene. ¿Por qué? Porque ha creado una cultura organizacional, no solo basada en resultados y en las personas, en el trabajo en equipo, sino lo más importante del doctor Narváez es que tuvo la visión hace 21 años, que tiene tela. Yo entonces hace 21 años estaba en la Nokia, estaba con mi empresa, no sabía nada de esto, y ha tenido el valor. Además, un hombre que habla lo justo, porque muchas veces uno crees que tienes que hablar mucho para comunicar. Ahora sí es necesario porque quiero expresar lo que yo siento, ¿no? Pero que él ha tenido la increíble visión de que lo que estaba creando Sen son metalíderes o líderes. Recuerda, un metalíder es el que toma el control de su vida y se lidera y no echa la culpa a nadie. Y eso está haciendo Sen en el mundo. Y señores invitados, los que están aquí por primera vez, ustedes van a formar parte de esta organización. Y lo que se ha contado es una parte muy ínfima de lo que está haciendo Sen en el mundo. Y ustedes tienen aquí, son ustedes de su país, pero en su país hay un equipo como este, y en todas las ciudades del mundo, en las ciudades, hay personas que están haciendo lo mismo que hacemos nosotros, ayudándoles a, si ustedes deciden que quieren, a tener una vida diferente y a impactar a otras personas. Y eso es lo que yo compré aquí. Esto. Así que nada, muchas gracias.